se me hace más fácil explicar este concepto abstracto de semilla que vimos, de las dos, del frente laminar y demás, es que ustedes se imaginen su cuerpo como si fuera una casa, literalmente como si fuera una casa. Para construir una casa, primero, ¿qué necesitamos? Excavar. Ok, excavar, muy bien. Y después de que excavan, ¿qué hacen los arquitectos? Bueno, los ingenieros. Cimiento. Ponen varillas. Perfecto, alguien ya dijo cimientos. Entonces aquí les tengo sus cimientos. Para que no haya duda en absoluto. ¿Va? Después de que tenemos los cimientos, sobre eso, en el caso mexicano, obvio, ponemos el concreto, ¿no? Y después de que ponemos el concreto, damos los acabados. Vamos a imaginarnos que esta casita que estamos construyendo, la de nuestro cuerpo, quedó así súper mona por fuera, ¿ven? O sea, chequen el nivel de belleza. ¿No? O sea, de unas varillas pasamos a esto. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque es una casa hecha de ladrillos. Y se me hace bien sencillo explicar esto con ladrillos. Pero pues la casa, esta casa tan mona, no le dedican solamente el acabado por fuera, se lo van a dar también por dentro. ¿Verdad? Entonces, todo en esta casa va a estar hecho de ladrillos. Todos los espacios de esta casa van a estar revestidos por ladrillos. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ahora, en esta metáfora, en la que su cuerpo es este espacio de la casa, los ladrillos de afuera, ¿qué serían? Tejido epitelial. Muy bien. Es el recubrimiento externo del epitelio. La puerta. Conjuntivo. Nervioso. Súper burdo. La puerta es cualquier agujero del cuerpo. ¿No? O sea, el principal, o sea, la vía principal que tenemos, por así decir, si esta casa tuviera una puerta de entrada y una de salida, pues la entrada es la boca y la salida es el conductor anal, ¿no? O sea, la puerta de adelante y la puerta de atrás. ¿Por qué les pongo esta imagencita donde todo está recubierto de ladrillos? Y también aquí usen su imaginación, su evidencia. Imagínense que el piso también está hecho de ladrillos. También encontré una imagen de la casa, lo he hecho también el piso de ladrillos, pero en mi ejemplo todo está hecho de ladrillos. Entonces, toda la superficie de la casa donde no hay agujeritos está recubierto por estos ladrillos que son nuestra metáfora para el epitelio. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive, en esta de aquí, déjenme les acerco porque a lo mejor ustedes no lo ven tan bien. Inclusive en las puertas, ven cómo los ladrillos se doblan hacia adentro. O sea, como que el ladrillo de afuera se continúa con el de adentro. Y así sigue todo el recubrimiento. ¿Qué podemos concluir de esto? Los epitelios revisten en este modelito de la casa que es muy parecido a lo del cuerpo, solo que el cuerpo es más complejo. Los epitelios revisten absolutamente todas las superficies del cuerpo. Como regla general, vamos a ver excepciones, pero son poquitas. En general, todo espacio, todo agujero, toda cavidad en el cuerpo está recubierto de algún tipo de epitelio. Y aquí también se me hizo importante hablar de los cimientos y el concreto que ponemos encima, porque ¿qué pasaría si yo... ¿Qué pasaría si yo quito los ladrillos que solamente son de acabado? Nos quedan las varillas. Cimientos. Exactamente, ponemos el concreto y las varillas, que están contenidos entre todos los espacios de sus ladrillos, ¿no? Como muy sencillo, no hay parte de la casa que no tenga también las varillas y que no tenga el concreto en el centro, solo que no lo estamos viendo tal cual. Entonces, en esta metáfora, el tejido epitelial son los ladrillos y las varillas y el concreto, ¿quién es? Conjuntivo. Buenísimo. Entonces, el ladrillito aquí como nuestra unidad sería igual a una célula epitelial. El espacio entre los ladrillos, pues ahí igual, por lógica, ¿no? Sería el espacio intracelular, que es chiquito. Y el concreto y las varillas, vamos a ponerlo pues como así, por ahorita, sería el tejido conjuntivo. Entonces vean que ya con eso construimos todo el cuerpo. La casa la puedes hacer tan compleja como tú quieras. Puede ser un pasillo largo
O puede ser una casa con 400 cuartos y tienes mucha lana, ¿no? Depende mucho, le puedes poner 40 pisos. Y el caso particular de la casa también se me hace muy sencillo para explicar tejido epitelial, porque cuando vemos la casa como un pasillo, pues está sencillo, ¿no? O sea, si viéramos, no sé, que la puerta está aquí y la salida está acá, y entre estos solamente hubiera un pasillito, pues estuvo fácil, ¿no? Todo el tejido epitelial es ahí una lámina. Pero ¿qué pasa cuando yo le meto cuartos a esta casa? ¿Qué le pasó a esta pared? ¿Se extendió? Buenísimo. Y eso es concepto de hembro más bien, ¿no? De la misma pared se extendió, por así decirlo, se invaginó la superficie del epitelio y formó un compartimento. Estos compartimentos, ¿cómo se llaman, muchachos? Les voy adelantando. En este ejemplo sencillito, estos espacios, que son invaginaciones de los epitelios, se llaman glándulas, que es una de las dos subdivisiones grandes del epitelio. La primera ya la vimos sin definirla bien. Los epitelios que revisten los espacios tanto externos, como es aquí en el caso, pues la casa está limitando el espacio externo del cielo, de lo que ustedes quieran, del interior de nuestro cuerpo, o los espacios internos, como es este pasillo. Los epitelios que revisten esos compartimentos, ¿cómo creen que se llaman? Súper difícil. Epitelio de revestimiento. Perfecto. Epitelios de revestimiento. O laminares. Esas son las dos divisiones del tejido epitelial. Así, súper sencillo. ¿Qué es lo que le mete complejidad? Este chavo de aquí, la forma, el número de capas de ladrillos y este chavo de acá, que se llaman conductos. Y por así decirlo, vamos a dividirlo de una vez. Las glándulas tienen entonces un conducto y el cuerpo de ese cuarto, por así decirlo, el espacio, se llaman adenómeros. Ahorita revisamos eso. En el tejido epitelial de revestimiento no tenemos estas subdivisiones. En el tejido glandular sí tenemos subdivisiones, una para el conducto y una para el adenómero. Y pues aquí saliéndonos un poquito del ejemplo de la casa, pues fíjense que el cuerpo funciona bien raro. O sea, el cuerpo de repente dice, ¿sabes qué? Pues está padrísimo esto de tener cuartos comunicados por la puerta, que digamos que es, por así decirlo, el conducto, pero pues al cuerpo también se le ocurre hacer cuartos aislados totalmente, que no tienen conducto. ¿Eso también creen que sea una glándula, muchachos? Sí, pero podría ser, bueno, porque una podría ser endocrina y otra exocrina, ¿no? Buenísimo. Entonces las glándulas son glándulas porque son invaginaciones del epitelio, independientemente de si conservan o no conservan el conducto. Ahorita vamos a ver la clasificación general de las glándulas, pero cuando la glándula conserva el conducto, vamos a ponerle aquí si hay, se le llama exocrina. ¿Por qué creen que se llama exocrina? Porque su conducto está comunicado con un espacio externo a nuestro cuerpo. O sea, va hacia el exterior. O sea, si lo vemos aquí en el ejemplo de la casa, eso es como tema filosófico. O sea, ustedes en su casa, el espacio donde están parados, ¿es parte de la casa? ¿O es parte del exterior? De la casa. De la que O sea, es parte integral estructural de la casa. O sea, si yo muevo la casa hipotéticamente 1 metro para allá, ¿se va conmigo este espacio y dejo aquí vacío? Rodrigo. Pues ya sería parte de una idea, bueno, de un pensamiento idealista, ¿no? Porque en este caso, pues es el espacio, o sea, la casa como tal es la parte materialista y la parte idealista sería, pues, lo que nosotros estamos viendo, porque eso ya no se puede mover, o sea, ese espacio, pues, independientemente si hubiera casa o no, si hubiera material o no, pues sigue ahí, pero... Sí, está bien la reflexión. O sea, los espacios son prestados, por así decirlo mucho. O sea, ustedes cada vez que caminan no se llevan el aire que está, o sea, digamos, no quitan el aire de ese punto en el espacio de la existencia.
¿A qué voy con todo este rollo? Con que tenemos compartimentos del exterior internalizados dentro de nuestros límites. O sea, el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo, o sea, el hueco del tubo digestivo, no es parte de su cuerpo. Sí es parte de su cuerpo la parte del intestino, sí es parte de su cuerpo el tejido conectivo, pero la luz del tubo digestivo es un compartimento del exterior que ustedes están modificando con sus propios órganos. Por eso le llamamos exocrina, en resumen, porque los productos van hacia el exterior. ¿Va? O sea, al final, este conducto va hacia el pasillo y el pasillo es una extensión del medio ambiente comunicado por dos puertitas. Pero también tenemos compartimentos, espacios en el cuerpo que sí son nuestros, porque les ponemos límites que no son permeables. O sea, que nos llevamos con nosotros, por así decirlo, nos llevamos la materia que hay dentro de nosotros. ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué pasó, Manuel? Una pregunta, doctor. ¿Qué dice abajo del conducto? Adenómero. ¿Adenómero? Sí. ¿Eso qué era? Es lo El mismo. adenómero es como el cuerpo del cuartito, el cuerpo de la glándula. El conducto es la puerta, es el tubito. Ok, gracias. De nada. ¿Se les ocurre un compartimento ahora sí propio del cuerpo? Pues ¿El vaso? las sanguíneas. El vaso es más bien un órgano macizo. No tiene un hueco, ¿no? Emilio iba a decir algo. Sí, pues vasos sanguíneos. Perfecto. El sistema cardiovascular es el ejemplo clásico de un compartimento interno. O sea, totalmente interno. A los compartimentos internos no tienen, digamos, una comunicación con el exterior y tienden a no tener glándulas. Más bien, se comunican a través de otros tipos de señalización. ¿Se acuerdan que tenemos señalización o comunicación o transporte endocrino, yuxtacrino, paracrino, etcétera? Entonces, ahí es donde echamos un poquito a mano de eso. Pues igual, acuérdense por la definición de comunicación endocrina, es cuando una célula, que ahora vamos a ponerle el nombre, la célula productora es una célula epitelial, envía sus productos al compartimento cerrado del sistema cardiovascular y sale a otro tejido. Entonces, este cuartito aislado de aquí, pues imagínense que no está tan aislado, solamente echa mano de otras cosas para comunicarse. En lugar de usar conductos, como lo hacían las glándulas exocrinas, cuando no tienen conductos, se van a comunicar a través de la sangre en general. Y son glándulas endocrinas. Imagínense el sistema cardiovascular como la tubería de esta casa. Entonces, lo que sea que esté en ese cuartito puede llegar a los demás cuartos a través de la tubería, no de las puertas. Y va a difundir a través de los ladrillos, a través de las células, o en inglés poniéndole términos más reales, ¿no? Pero por eso las glándulas se clasifican en endocrinas y exocrinas, en función del conducto y tiene su lógica. Una vierte su contenido desde este cuarto a través de la puertita al espacio externo, y el otro, pues ciertamente puede llevar también su contenido a algún otro lado de la casita, que es nuestro cuerpo, pero tiene que hacerlo a través de otras vías, en particular la principal carretera que tenemos para movilizar cosas en el cuerpo, ya sean nutrientes, desechos, hormonas, que es la circulación, como la tubería de esta casa, ¿va? Y nos faltaría meter otra cosa aquí en la tubería de la casa. O sea, ya tenemos que esto es el tejido epitelial, ¿no? Como los huecos, lo que los revisten, los cuartos. Quedamos que los espacios entre todo este rollo es el tejido conectivo, por así decirlo, el cemento, los cimientos y demás. ¿Y quién más estaría entre este cemento y los cimientos? ¿Cuál tejido nos falta? Nervioso. Muscular y nervioso. Muscular y nervioso, ¿no? El muscular, pues ahí sí no tengo una metáfora para ustedes en la casa, muchachos, disculpen. Pero pues el nervioso es como el cableado eléctrico, ¿no? Desde una central, donde ustedes quieran, imagínense que aquí está el sistema nervioso central, y a través del tejido conjuntivo manda sus proyecciones para todos lados. Entonces ya tenemos aquí tejido nervioso, tenemos diferentes tipos de tejido epitelial, o sea, la E sería de tejido epitelial, tenemos diferentes tipos de tejido conjuntivo, y pues bueno, el tejido muscular se los queda de ver, pero también estaría aquí en el compartimento del azulito. Pero en la metáfora de la casa no queda ni tejido muscular. A ver, ahora sí, creo que primero preguntó algo Emilio y luego América. ¿Qué pasó?
No sé si era un poco tonta, pero a ver, entonces en las glándulas exócrinas y endócrinas se mantiene la membrana basal. Sí, claro, en todo el epitelio. Gracias, eso era eso. No, ¿de qué? Igual, para que lo vean en esta metáfora, conceptos abstractos, los ladrillos son las células epiteliales. Y la capita que pega cada ladrillo, digamos, todo el resanado, todo el acabado, con el cemento, sería la lámina basal. Entonces, igual, en teoría, toda la casa completita está aislada dentro de una lámina basal. ¿Sí, más o menos? ¿Se imaginan eso un poquito? O sea, digamos aquí, esta está bueno, esta imagen de aquí. O sea, aquí en esta línea, entre el concreto y los ladrillos, esa línea chiquitita sería una lámina basal. Y esa es continua por debajo de todos los ladrillos de todo el cuerpo. Ya sea por dentro, como es aquí en los cuartos, o por fuera. ¿Por qué es más importante ponerles este ejemplo? Porque nosotros jamás vamos a ver esta casa de frente. Nosotros vamos a agarrar cortes. Y ustedes tienen que imaginarse en 3D qué es lo que estamos viendo. O esa es la verdadera ciencia de hacer histología, que si yo les corto esto por aquí, o si yo se los corto en vertical, o se los corto en transversal, ustedes sepan decirme qué estamos viendo y que no se me pierdan. Y saber, por ejemplo, que en este corte donde yo regalo los ladrillos, por así decirlo, perpendicularmente, pues está sencillo, ¿no? Voy a ver el ladrillo tal cual, solamente que voy a ver láminas delgadas. ¿Cómo creen que se ven acá? Entonces, si yo en lugar de cortar esto así como una rebanada de jamón, si lo corto hacia adentro. Se verían nada más bueno, es que lo estoy imaginando con los ladrillos, las células, pero como muy cúbicas quizá y con poquito de la matriz. Perfecto. Entonces veríamos más bien la altura del ladrillo, ¿no? Y abajo veríamos todo el cemento. Y se fijan, estoy cortando exactamente lo mismo. Aquí no alcanzaría a ver el tejido conjuntivo, ¿están de acuerdo? Porque estoy sacando como una rebanada de jamón del epitelio. A lo mejor aquí se verían muy bien los núcleos y el rollo. Pero aquí solamente voy a ver una capita de células y el tejido conjuntivo subyacente. Habitualmente, el corte que les vamos a presentar es este. El corte como hacia adentro de las paredes. Este es un corte parietal, por así decirlo. Vamos a ver hacia adentro de estas columnas, hacia adentro de esas paredes, y ustedes van a tener que identificar los patrones del tejido conjuntivo, se me mueve, con el tejido epitelial y lo que sea que hay aquí. Así es como vamos a hacer diagnóstico. También, pues a veces podemos ser más mañosos y ponerles el tejido a los lados, ¿no? Aquí, pues como lo verían, pues en lugar de ver hacia arriba el epitelio, no sé, o sea, bueno, no sé, podríamos ponérselos así. O sea, que quede hacia los lados el epitelio y el tejido conjuntivo quede acá, qué sé yo. O sea, podemos ponerles diferentes planos de corte, pero también, como dice la doctora Elia, o sea, a mí me pintes el color que me pintes, me cortes por donde me cortes, sigo siendo Elia. Y es lo mismo aquí. O sea, cortes la piel por donde la cortes de arriba abajo, de abajo arriba, o la cortes como jamón, tenemos que saber distinguir qué es piel. Por lo general no les hacemos tantas trampas, pero pues sí, de repente uno tiene que divertirse con algo, ¿no? Divertirse, ¿qué? Ay, no. Verlos crecer es lo bonito. ¿Y cuando crece uno? Cuando se complica la vida. Si los pongo a leer el libro, yo sé que todos ustedes son bien listos. Entonces yo los pongo a repetirme el libro, no van a aprender nada. O sea, la idea es cuestionarlos un poquito y hacerlos que se salgan de su zona de confort. Ya a la hora de revisarlo aquí en la clase, lo simplificamos todo. O sea, lo vemos así for dummies, como lo hemos hecho de que la línea, la bolita, el puntito, pero ustedes hagan el ejercicio de imaginárselo, porque ese sí no lo puedo hacer yo por ustedes. Cada quien tiene que hacer su proceso. ¿Quedó más o menos claro cómo está hecho el cuerpo? O sea, ahorita no tienen que saber bien las configuraciones de cada cosa, pero quedó claro, por ejemplo, que el tejido epitelial es el que reviste tanto toda la superficie de la casa, que es el cuerpo, como los cuartos, que son compartimentos glandulares. Tenemos que saber que el tejido conjuntivo son tanto los cimientos como el cemento, que es lo que está en el núcleo de nuestra casa, y que en ese espacio que se encuentra ahí entre las paredes, digamos, de nuestro cuerpo, es donde tenemos a todos los demás tejidos. Y tenemos las variantes de tejido muscular, de tejido nervioso, a menos de que les digamos lo contrario, ¿no?
Ya luego vamos a ver órganos que tienen paredes que están hechas más bien de músculo y demás, pero por ahorita no se hagan rollo. ¿Más o menos, niños? Sí. ¿Sí, no? Ok. Conste, esta es de las clases más importantes, yo creo. Por eso no me la quise saltar. ¿Qué pasó, América? Es que, como había dicho, que no encontré una como que analogía para las células musculares. No sé, a lo mejor yo me imaginé que hubieran como personas como transportando cosas y que a lo mejor como esas personas hicieran como unas patitas dentro de la casa y que se pudiera mover en algún momento, ¿no? Algo así. Pues fíjate, es que eso podría ser para hablar de que la casa se mueve en conjunto, pero digamos, para esquematizar aquí como analogía, el tejido muscular lo que haría es deformar la casa, ¿no? Que el tejido muscular que está dentro del cemento hiciera una casa irreal que se puede cambiar de forma, ¿no? O sea, que las paredes se pueden juntar entre ellas, se pueden alejar entre ellas, que las puertas se pueden modificar en tamaño. Eso es lo que hace el tejido muscular, modificar las dimensiones de estas paredes que estamos estudiando, no tanto la casa como un conjunto. No sé si me voy a entender. ¿Se alguien cachó eso? Sí. ¿Sí, más o menos? Así como película japonesa, así que se deforme la casita y se reestructura en otra cosa, más o menos lo que hace el tejido muscular. El tejido muscular son sistemas de poleas que van de un hueso a otro. Si los huesos también son una parte del tejido conjuntivo, pues también estarán aquí en el azulito. Entonces, yo quiero acercar el hueso que está aquí con el hueso que está acá, tendría que hacer más cortito esto, ¿no? Tendría que hacerlo así. No se me ocurre ninguna casa que haga eso, por eso no les puse un ejemplo. La CDMX cuando tiembla. Andas, así se pueden imaginar el tejido muscular. Ahorita que dijo como casa de película japonesa, se me viene a la cabeza la película del Castillo Vagabundo. Ándale, más si alguien la ha visto, es como esa casita que tiene patitas y aparte se hace su chique grande. Eso es lo que hace el tejido muscular, modificar las dimensiones de las paredes de esta casa. Pues todo esto es la metáfora de la casa. A mí me queda muy clara, pero no sé si a ustedes. A mí se me hizo como muy sencilla. Sí, Doc. Aunque es una analogía de los cimientos con el tejido conjuntivo. Son parte del tejido conjuntivo, tanto los cimientos como el cemento. Gracias. De nada. Cuando hablamos de tejido conjuntivo les vamos a poner nombre. Los cimientos son las fibras y el cemento es la sustancia fundamental. Vamos a ver eso después. Pero por eso sí que se divide que no es nada más el relleno, tiene partes. Tiene una parte dura, digamos rígida, y tiene una parte que es más bien de relleno, que se puede modificar. Luego vemos eso. Entonces ahora sí, ya después de 3 horas vamos a ver tejido epitelial. Pero... Nuevo. Guardar. Mira, lo bueno es que ya vimos varias cosas de tejido epitelial, entonces podemos ir más rapidito. Entonces, el tejido epitelial, ahora sí. Por definición, ya lo dijimos como 40 veces, el tejido epitelial es aquel que hace que... Hasta por el nombre lo dice, ¿no? Epitelial. De afuera. Afuera sería exo. Epi es arriba. Sobre. Es el tejido que recubre, es importantísimo, por eso me refiero de la casa, porque el tejido epitelial es el que se encuentra sobre todos los tejidos del cuerpo, es que limita todos los espacios del cuerpo, ya sean internos o externos. Entonces se encuentra sobre las membranas basales. El tejido epitelial, clásicamente, lo dividimos en dos categorías grandotas, y ya las hacemos igual ahorita, ¿cuál y cuál? Revestimiento glandular. Perfecto, de revestimiento. ¿Qué otro nombre viene en el libro para revestimiento? Laminar, ¿no? Perfecto. Entonces, revestimiento o laminar. A mí me gusta más revestimiento porque el mismo nombre de como que te orienta. Pero bueno, laminar también se vale. Y tenemos tejido epitelial glandular.
Quedamos que la diferencia entre los dos es que otra vez, si vemos el embrioncito, aquí como mono, con su tubo neural, todo el rollo y así, el tejido epitelial del revestimiento, la manera más sencilla de verlo es así. Es todo el tejido epitelial que está limitando los espacios de tejido conjuntivo sin hacer imaginaciones. Es el que forma láminas. Y el tejido epitelial angular es cuando ya formamos los tejidos, comenzamos la organogénesis, es el que forma como vesículas, así como veíamos, ¿se acuerdan? En los orgánulos que se forman vesículas de la membrana, pues algo parecido sucede con los epitelios, ¿no? Como que se hacen huequitos, así como cuando se hace un bache en la calle, pues empiezan a formar imaginaciones que siguen recubiertas de este epitelio. A todo el espacio negro es el epitelio, ese es el tejido conjuntivo. El tejido epitelial glandular lo podemos subclasificar también, y el tejido epitelial de revestimiento también. No usamos los mismos criterios porque son dos tejidos muy diferentes. Ya estamos acostumbrados a ver las cosas así. La clasificación de los epitelios de revestimiento va en función de dos cosas que vamos a ver ahorita. Uno puede ser por el tipo de cavidad que reviste, ¿no? Por decirlo así, la cavidad o el ambiente externo, que prácticamente tenemos un solo epitelio de revestimiento ahí que es oval. ¿Qué sistema? La piel. Perfecto, el sistema complementario en conjunto, ¿no? Los epitelios de revestimiento internos. Esto de la pluma está difícil. Los internos podemos dividirlos en dos tipos de compartimentos propios. En los abiertos y en los cerrados. Los cerrados los pongo primero porque son como los que se entienden más sencillo. ¿Cuál sistema cerrado vimos hace ratito? El sistema cardiovascular. Perfecto. Entonces tenemos el sistema cardiovascular. Es un espacio cerrado, es un hueco recubierto de epitelios, pero que se comunica solamente con su propio espacio al menos directamente, ¿no? Y tenemos otro ejemplo clásico que es como la contraparte o el complemento del sistema cardiovascular, que es el sistema linfático, ¿no? Esto no es un riñón, esto es un ganglio linfático. Vamos a ponerle sus bolitas para que no se confundan. Y los que son relativamente abiertos y que internalizamos, ¿se acuerdan de este concepto como que nos lo presta en el medio externo, no? Pues tenemos los tres principales tubos del cuerpo, que son cuáles tres sistemas. Digestivo. Digestivo. Ok, digestivo, Respiratorio. digestivo, respiratorio, y uno más. Genito urinario, ¿no? Estos tres son sistemas que tienen agujeros al exterior, cosas que encontramos de arriba. Tenemos otros espacios, muy de acuerdo. Tenemos el espacio de la cavidad pleural, tenemos el espacio del pericardio, tenemos el espacio del peritoneo, o sea, tenemos muchísimos, pero no los meto aquí por practicidad, ¿no? Pero también sabemos que todos son espacios cerrados en general. Y aquí ya nos iríamos a clasificar cualquiera de estos que veamos, ya estamos orientados, si es que sabemos qué sistema estamos viendo. El siguiente paso, o en mi opinión, lo que hacemos primero normalmente, porque luego no sabes qué queda en el campo en la vida real, tienes que clasificarlo en función de sus células, de sus patrones celulares. Lo primero, tienes que identificar tejido epitelial. ¿Cómo lo identificamos? Digamos, primer paso, ¿cuál es? Doctor, una duda. ¿Qué pasó? Esta clasificación sigue siendo una subclasificación del epitelial de revestimiento. Sí, el epitelial de revestimiento lo podemos clasificar de mil maneras. Este sería según el espacio que recubre, este es según la clasificación morfológica, y luego vamos a hablar de la clasificación funcional y tintorial. Ok. Todas se pueden usar a la par. Depende de qué les pregunten. Va. Entonces, vamos a hablar de la clasificación. No, esta es la clasificación estructural. Entonces, yo lo veo
algo que sospecho que es tejido epitelial. Ustedes díganme, ¿por qué sospechan que es tejido epitelial de las reglas generales que vimos hace rato? ¿Por qué quedamos que era fácil distinguir el epitelio? Por su membrana basal es difícil de ver, creo que ya lo dijo Manuel, se acuerdan de la proporción, ¿no? Entonces, tenemos que otra vez pensar en nuestro tiburoncito, ¿qué tiene que haber más células o matriz? Matriz. Más células, ¿no? Muchas células y muy poquita matriz. Como hay tantas células, esto se puede reducir de qué manera. Núcleos, o sea, podemos ver muchos núcleos, y también tienden a ser grupos con mucha cohesión, o sea, muy pegaditos entre ellos. Así ustedes agarran, y aunque no sea un epitelio laminar como lo conocen, si ustedes agarran y ven por ahí un arreglo donde ven un chorro de puntitos juntos, y no ven ningún espacio de matriz como de pelusas, como de fibras, pues ya piensas que es a lo mejor un tejido epitelial. Quién sabe cuál hasta este momento, pero piensas que el epitelio está ahí. Ya si te lo ponen bien ordenadito con la lámina, y aquí abajo te lo pintan con un mazón y se ve bien chulo, ya no queda duda, ¿no? De que hay una dicotomía clara. Pero si es con HIE, prácticamente lo que usamos es esto, la cohesión entre las celulitas. La manera más fácil, si ven muchos núcleos juntos, seguramente es tejido epitelial. Porque cada núcleo pues, corresponde al menos a una célula. ¿Estamos bien hasta ahí? Está sencillo eso, ¿no? Sí, todos. Entonces, ahora el rollo es, vamos a ponerle apellido a esto. ¿Cómo le ponemos apellido a este tejido epitelial laminar que ya encontramos? Con dos cosas. Tenemos que clasificar su forma y tenemos que ver número de estratos o capas. O sea, ahorita nos olvidamos de lo que hay por fuera del epitelio, solo nos enfocamos a esto. Ajá. ¿Esto se lo notaron? ¿Puedo abrir otro pizarrón? Es que se borran. Sí, bueno. Entonces, ahorita nos regresamos al glandular. Pero pues entonces al epitelio, o sea, ya que lo cachamos, lo podemos clasificar según su forma. Habla del epitelio en general, ¿verdad, doctor? Epitelio de revestimiento. Ahorita estamos en un prueba de revestimiento. Ok. Ahorita regresamos al glandular. La clasificación del epitelio de revestimiento vamos a ponerle morfológica. Vamos a tomar dos parámetros. Tenemos que ver la forma y el número de capas. ¿La forma de qué o qué, muchachos? ¿La forma de la lámina? ¿La forma de quién? De las células, ¿no? ¿Alguien va a hacer Rodrigo igual? Levanta la mano. No, sí, justamente eso. Perfecto. Entonces, si en particular cuando hablamos de forma, hablamos de la forma de la última capa celular. O sea, tenemos dos casos. Tenemos caso A. Vamos a hacerlo así, a ver si es más rápido. Tenemos caso A, donde tenemos una sola línea de celulitas. Y tenemos caso B, donde hay varias capas de células, pero fíjense que la forma puede variar entre capa y capa. Entonces es importantísimo. Y es parte de fisiología de los epitelios. Las capas de abajo tienden a ser grandotas porque son las que se siguen reproduciendo y replicando. Entonces estas las capitas de abajo no las vamos a tomar en cuenta para clasificar el epitelio en general. La que vamos a tomar en cuenta es a la última capita, ¿va? ¿Cómo vamos a ver la forma? Pues es una combinación. ¿Se acuerdan de ese concepto de que no podemos ver las membranas realmente? ¿Sí? ¿Todos? ¿Se acuerdan? Sí. Que no se resuelve en la microscopía, que solo podemos ahí medio ver el citosol. Y pues fíjense que hay células que ni
ni siquiera se alcanza a ver bien el citosol. Entonces, para darle la forma, pues uno pensaría, pues lógico, pues ves la membrana, ves la forma y ya dices. O sea, esto nunca pasa. Lo que tienes que ver entonces es la proporción de la célula con su núcleo para poder intuir la forma. Que a veces luego nos tiran de locos, ¿no? Pues eso no parece un cilindro, pues eso no parece un cubo, no parece algo plano, no, ni la veo, ¿no? Y eso es porque luego no se ven las células. Luego son tan chiquitas que no alcanza a distinguir el citosol. Vamos a tomar el ejemplo de la primera de acá. Una celulita así chiquitita, así, ¿no? Donde su altura es su parámetro más pequeño. Otra vez, dientitos, y más o menos tienen la misma profundidad y ancho. En esta célula, cuando la vemos en la vida real, no se alcanza a ver nada, se los prometo, no se alcanza a ver nada de la célula. Lo único que se ve es un chipote así morado. ¿Qué es quién? El núcleo. Perfecto. Entonces las células planas tienden a verse así, con núcleos excéntricos como si estuvieran ahí flotando en el espacio. O sea, esto sería como un hueco, o sea, en el medio exterior. Y aquí abajo estaría el tejido conectivo, ¿no? Ahí sí bien organizado, bien bonito. Lo que les puse de morado estaría blanco, pues, sin relleno. O sea, se los relleno aquí para que no se les vaya a ir el rollo. El núcleo de una célula epitelial plana iría hacia la luz de ese tubo. O sea, ustedes acuérdense que estamos viendo un esquemita, pero si imaginemos que esto realmente es un tubito y que está recubierto de un chorro de estas celulitas, ¿no? ¿Cómo distinguen ustedes que ese epitelio plano simple que ni se alcanza a ver, o sea, se ve como nada más un tubo, es un epitelio plano simple? Porque los núcleos parece que están flotando en el centro. Son núcleos chiquitos, alargados y muy compactos. Entonces, se fijan, pues aquí no es como de que tú ves la célula plana y digas, ya, es más bien por el núcleo lo que te da el tip. Las células planas y los epitelios planos son bien abundantes. Ahorita hablamos de eso. Entonces, forma número 2, la más sencilla. ¿Cuál es? Cúbica. Perfecto, ¿no? O sea, esa como que nadie tiene bronca. Entonces, la célula cúbica es donde H... Sigo con la regla. Es donde H, P y A son iguales. Y esto es bien relativo, ¿no? Pues porque ustedes no van a poder a medir la célula y decir, pues como que es más cúbica, es más cilíndrica, está difícil. Entonces, otra vez, nuestro compa, el núcleo, es el que nos da el tip. En una célula cúbica, el núcleo ocupa la mayor parte de la célula, es central y es redondo. Yo no les escribo todo eso, pero como que se entiende, ¿no? Y ya verán por qué es importante todo el chorro de los núcleos que les eché. O sea, sí es importante un poquito, ¿no? Esta es una célula cúbica. ¿Va? Lo mismo, no siempre les va a respetar estas dimensiones, pero ven cómo el núcleo está justo en el centro. Eso es el primer dato clave. Y que ocupa la mayor parte del dominio de esa célula. O sea, eso es importantísimo a la hora de decir entre célula cúbica y cilíndrica, porque la célula cilíndrica, ahora sí, digo, en cuanto a dimensiones, pues a nadie nos queda duda, ¿no? En este caso, la altura va a ser la que predomine. Como que con eso no hay mucha bronca. Lo que va a cambiar aquí es el núcleo. El núcleo en las células cilíndricas tiende a ser... Ay, otra vez. Aquí. Tiende a ser basal o parabasal, les ponen. Ahorita hablamos de lo de basal y apical. Pero se fijan, el núcleo está hacia abajito de la célula. Y no ocupa la mayor parte de la célula, más o menos ocupa la mitad o menos de la célula. También los núcleos pueden ser redondos o pueden ser aplanados, no importa. Pero igual, si reconstruyeran digamos, este tubito con células de este tipo, pues ya no se verían núcleos flotando. Aquí sí se vería una capa pues bastante uniforme. A ver si creo que sí mejor se las dibujo. O sea, en este caso sí se vería una capa bastante uniforme de celulitas. Se vería como así, así. Y alcanzaríamos a distinguir todos los dominios de cada célula súper claros. Y ahí veríamos puntitos, ¿no? En el centro de ese tubito.
Mm, ¿Y cómo se vería una de acá? ¿Nadie ni idea? ¿De cuál? De las De una célula cilíndricas. cilíndrica. Es que no se los anoté. De una cilíndrica. Como la cúbica, pero con más altura, ¿no? Con más Los altura. núcleos hacia la parte basal, ¿no? De la célula. Perfecto. Entonces ahorita vamos a hablar de ese concepto también, de basalia apical, y creo que es más importante verlo en estos órganos tubulares que en las láminas, porque en las láminas es muy evidente. Entonces imagínense, aquí la luz, pues en proporciones sería mucho más chiquita, ¿no? Tendremos celulononones. También fíjense, lo que me está pasando a mí pasa en la vida real. Las células tienen forma de un cilindro perfecto, No. parecen como pirámides, ¿no? ¿Sí? ¿Todos la ven? Hay como pirámides medio mal hechas. Sí. Entonces, vean, el núcleo otra vez está en el polo basal de esta pirámide. Vamos al concepto de basalia apical, que sirve, está más sencillo de ver las capas. Pero bueno, agarramos este esquemita para no hacer más bolas. La lámina basal, ¿aquí dónde estaría? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Abajo. 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 ¿No? En este esquema irreal de la vida, ¿no? Porque siempre les vamos a poner el epitelio volteado para todos lados. La lámina basal está orientada hacia donde esté el tejido conectivo, hacia donde vean las fibras. ¿Va? O sea, si yo les ponga esto volteado para arriba, pues si el tejido conectivo está aquí y el epitelio está viendo para abajo, de todos modos la lámina basal está entre los dos. El dominio de cualquier célula del epitelio. Vamos a imaginar que esta de aquí, vamos a ponerla así. Vamos a poner que esta celulita, esta cúbica de aquí, es esta. Entonces aquí abajo está la lámina basal. El polo de la célula que está orientado hacia la lámina basal, ya sea directa o indirectamente, es el polo basal. Se lo sabré yo porque se tarda mucho en escribir. ¿Y qué usamos entonces para orientarnos en el polo apical? El hueco de ese tubo, el hueco de ese espacio que estamos revistiendo. El polo de la célula, ya sea que está directamente o indirectamente, como en este caso que está indirectamente orientado hacia el huequito de este tubo, o sea, hacia aquí. Ay, aquí se hizo mal esto. O sea, que está yendo para este lado, sería el polo apical. ¿Va? Entonces, eso es como definimos apical y basal. Por ende, ya nos metimos en una propiedad del tejido epitelial. El tejido epitelial tiene polaridad. Sus células tienen una cara que está viendo hacia abajo y una cara que está viendo hacia arriba. Y evidentemente, si tenemos apical basal, tenemos también laterales, ¿no? Tenemos polos laterales. Que vamos a hablar de ellos también un ratito. ¿Queda más o menos claro? Esto está sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Doc. Ahora, tienen que pasar esto, este esquemita. ¿Se acuerdan que este es un esquemita irreal? O sea, en el que agarramos un filete de una columna, de una pared o así. Pero, ¿qué pasaría si yo en lugar de eso les rebano la casa a lo largo y en lugar de que vean esto como una sola columnita, alcanzan a ver cómo está todo el cuarto, alcanzan a ver cómo están todas las paredes? O sea, reconstruyan en su cabeza. Pues el tejido epitelial se vería como en la periferia, ¿no? Como pues la pared, literal. Perfecto. Y en este esquema, imagínate que yo no te presenté esta lámina, te presenté todo. O sea, aquí también está el epitelio, están sus bolitas, todo el rollo. ¿Dónde pondrían la membrana basal? Aquí imagínense que todo esto está bien hecho, pues. En medio. O sea, la membrana basal iría aquí o iría acá. Arriba. Externo, ¿no? Arriba, perfecto. Va alejada de la luz, ¿no? O sea, acuérdense, esto de aquí, el hueco, es lo que les da el tip siempre para su polaridad. Vamos a pasar este ejemplo a este de acá. ¿Dónde está la lámina basal? La periferia. Inferior. La Muy bien. placenta. Inferior. Entonces, esta es su lámina basal. ¿Qué es lo que les cuesta un chorro de trabajo en las glándulas? Imaginarse. Las glándulas, cuando las cortamos, se ven muy parecido a esto.
¿no? Y pues aquí por afuera igual el tejido conectivo, como ustedes quieran, ¿no? Y se cumple entonces esta regla que habíamos dicho. El núcleo en las células cilíndricas está orientado hacia la lámina basal, ¿no? Por donde sea que la pongas. ¿Sí alcanzan a ver, más o menos? Aunque yo se las voltee, se las ponga de un lado o de otro, fíjense que los núcleos van hacia afuera porque se están alejando de la luz, están yendo hacia el polo basal. Ahora, regresándonos a los conceptos de función. ¿Cómo esperarían ver la periferia de esta estructura, de esta donita? ¿De qué color? Con un H&E. Morado. Morado. Muy bien. Y es morado por dos cosas. Uno por los núcleos y otro porque acuérdense que pegadito al núcleo está el Reg y está el Golgi. Y en el centro, igual tiene mucha lógica. La celulita estaría más bien rosita, porque aquí es donde tiene todas sus vesículas de secreción. Y hace mucho sentido, ¿no? Pues si la idea es aventar estas vesículas hacia el tubo, pues ¿para qué las almaceno en la base? Las voy a almacenar cerca de la salida hacia el tubo. Esto da lugar al concepto que preguntó hace ratito Inés. Las células exocrinas en el tejido epitelial, por ejemplo, tienen este patrón de acidofilia apical y basofilia basal. Ojo, no todas las células cilíndricas tienen este arreglo, porque no todas las células cilíndricas hacen proteínas. ¿Se acuerdan de qué cosas no se pintan en el H&E? El agua, el moco y... Carbohidratos. Carbohidrato. Buenísimo. Entonces, si yo pinto con un vulgar H&E una celulita cilíndrica que produzca moco, ¿cómo creen que se vea esto? Transparente. blanco. Exacto. Se ve, creo que es como difundido. Se ve como un patrón así como granularcillo, bien finito. Bueno, ahí ustedes pónganlo. O sea, se ve nada más como un puntilleo así chiquitito de las pocas proteínas que quedan y todo lo demás queda blanco. ¿Por qué me eché tanto rollo aquí en las células cilíndricas? Porque son las que típicamente se asocian a epitelios secretores. O sea, la forma no solamente les permite clasificar las capas, sino también les habla un poco de la función. O sea, vamos a hablar un poquito de eso. Una célula plana, ¿creen que tenga muchos organelos? No. No. Perfecto. Entonces, la idea de una célula plana es simplemente aislar cuando están individualmente. Si es una sola capita de células planas, ¿creen que pueda difundir algo a través de ahí? No. Por ejemplo, si es algún componente lipofílico. Si es lipofílico, sí, ¿no? Ajá. Si es una molécula chiquitita como el oxígeno. Sí, ¿no? También. Pues sí, porque si no nuestros tejidos estarían muertos, ¿no? Perfecto. Y los eritrocitos no se van a salir al epitelio, no se van a salir hacia el tejido nervioso para soltar el oxígeno y luego se van a volver a meter. Sería muchísimo rollo. ¿Se acuerdan del video de la biología celular? De cómo veíamos nada más todo el rollo que implicaba meter un leucocito a través de este espacio, que es literalmente lo que vimos. O sea, sería un gastadero energético bruto. Entonces el eritrocito nada más pasa por aquí en este compartimento y a través de aquí difunde el oxígeno hacia otros tejidos. Las células planas, cuando están solitas, permiten difusión, pero regulada. Aislamos el compartimento, pero permitimos que las cosas difundan con facilidad. Si pusiéramos muchas capas de células planas, ¿qué creen que pase? ¿Creen que todo se difunda fácil igual? No se aísla. Muy bien. Entonces, si ponemos muchas capas de células planitas, como sucede en la piel es un epitelio plano estratificado con muchísimas capas, la función de la célula plana ya no es tanto el difundir algo, sino son células que podemos arrancar fácilmente y hacemos otra nueva rapidísimo. No requiere mucho gasto de energía, pues porque esta célula no tiene tanta cosa por dentro. Las células de aquí abajo, las cúbicas y las cilíndricas, ¿por qué creen que sean más grandes? ¿Nomás porque sí?
Porque tienen más organelos. Eso. Y ese es un punto fuertísimo que tocaste, Carlita. Los organelos son los que dan el tamaño de una célula, no la función estructural. ¿Qué creen que sea más resistente? ¿40 capas de células planas o una célula cilíndrica del mismo tamaño? Células cilíndricas. 40 capas. De plano. Pues imagínense, en las 40 capas de células planas, también cuánta cantidad de membrana tienen, cuánta cantidad de proteínas ancladas tienen. O sea, cada capa que le ponen le otorga más resistencia. En cambio, si yo tengo una sola capita, vamos a poner aquí como ejemplo, ¿no? Como de que fueran 400.000 capas de células planas, cada una de las membranas y proteínas asociadas a células planas da protección. ¿Cuántas capas de membrana tienen aquí? Es una, ¿no? Muchas. Una. En una célula cilíndrica, ¿cuántas tienen? Una. Así tú pones una célula cilíndrica para protección, se te va a morir, pero así, al menos para protección mecánica, son pésimas. Las células, tanto cúbicas como cilíndricas, más bien son células que tienen muchos organelos para hacer otros procesos, pero no tanto para protección. Los soldaditos de batalla para la protección o para la difusión son las células planitas. Entonces, podemos decir que los epitelios que tienen arreglo plano tienen función de difusión o de protección de manera general, y los epitelios que son cúbicos o cilíndricos son más bien secretores, de absorción, de todo el rollo que vimos en la introducción, ¿se acuerdan? De toda la variedad de funciones que puede tomar el tejido epitelial, están en estas dos categorías. ¿Y en cuál en particular? En las cilíndricas. Es de los tipos de células más abundantes de todo el cuerpo. ¿Qué quiero transmitirles también con esto entonces? Tienen que aprenderse este de aquí, porque son las excepciones. Hay muy poquitos tejidos que tengan epitelios cúbicos, muy poquitos. Entonces, ¿qué se les hace más sencillo aprenderse? ¿Estos que son poquitos o estos que son un chorro? Pues estos, ¿no? Y estos de aquí salen con mucha lógica. ¿En cuáles aparatos y sistemas necesitarán que se difundan muchas cosas? Como lo que hablamos del esquema de la casa, ellos son Los vasos sanguíneos. vasos sanguíneos, y el otro que pusimos urinario. ahí no tanto, porque ahí Digestivo. luego lo hablamos ese, pero ese es un espacio externo. Digestivo. En digestivo, difundir, no tal cual. En el digestivo quieres absorber más bien, ¿no? Eso es un proceso Respiratorio. respiratorio también absorber mucho. No, linfático. Acuérdense, esto es como una difusión. Acuérdense que esto es hablando como de la tubería de la casa. La que no va a pasar por una puerta grandota, la que tiene que pasar a través de los cimientos. En el linfático, ¿se acuerdan? Hablando de los simples, ¿no? Entonces también sería cardiovascular. Exacto. Gran parte del sistema cardiovascular, o sea, vasos sanguíneos, inclusive el corazón, tiene un epitelio plano simple. ¿Por qué el corazón es tan grueso entonces? Porque la pared está hecha de músculo, no tanto de epitelio. Pero bueno, tenemos eso después. Doctor, entonces las células cúbicas y las células cilíndricas son los sistemas que sí tienen que pasar por una puerta. No. O sea, nada más era para dar un ejemplo de las 1000 cosas que pueden hacer. No, pero ahorita vemos glándulas más bien. Ah, ok, gracias. Y no se preocupen. Ahorita metemos en ese rollo. Más bien, quédense con que las células cúbicas y cilíndricas son las que dan toda la otra variedad de funciones que hablamos del tejido epitelial. Porque son las que tienen los organelos para hacer todo el rollo. Los epitelios cúbicos hay en bien poquitos lados. Principalmente resúmanlo en dos. Y ya luego se leen las tablas del Ross que vienen todo desglosado. Hay epitelios cúbicos, estamos hablando de revestimiento, en riñón y en glándulas exocrinas, en conductos de glándulas exocrinas. No lo noto porque ya no hay por dónde que no se vea tan rayoneado. Entonces, epitelios cúbicos prácticamente solo hay en riñón y en conductos de glándulas exocrinas. Hay otras excepciones, pero bueno, esos son los dos que les preguntan siempre. Los epitelios planos, resumido, ¿dónde están? En los sistemas cerrados que revisamos hace rato, por eso les hice tanto hincapié. Los sistemas cerrados tienen que tener algún grado de difusión. Entonces, hay epitelios planos en estos sistemas. ¿Y dónde más?
Esto es hablando de planos de una sola capa, ¿no? Pero quedamos que los soldados de batalla es cuando le ponemos 1000 capas de epitelio plano, donde necesitan protegerse de la fricción del medio ambiente todo el tiempo. La piel. La piel. Perfecto. En el sistema tegumentario es el ejemplo clásico de epitelios planos estratificados. Entonces ya ahí resumimos básicamente 2 de las 3 categorías. Todo lo que no entre en esos sistemas, al menos hasta ahorita, de manera general, debe ser cilíndrico, ¿no? Por puro descarte. Ya qué tipo de cilíndrico vamos viendo. Entonces, pero hasta ahorita, cuando ustedes piensan en epitelio plano, tienen que pensar o en difusión o en el sistema tegumentario, en alguno de los dos. Cuando piensan en cúbicas, riñón o conductos de glándulas. Si me están preguntando de uno que no sea esos dos, pues seguro es cilíndrico, vamos a hablar de cuál es. ¿Va? ¿Quedó claro eso? Doctor, ¿puedes repetir, por favor, el de los cúbicos? Cúbico, riñón y conductos de glándulas exocrinas. Riñón, conductos de glándulas exocrinas. ¿Y cilíndrico era sistema cerrado? Cilíndrico está por todos lados, Carlita. Ahí lo vamos viendo. Sí, cilíndrico está en cerrados, abiertos, en todo. También, si un día, o sea, como otra perla de ahí, si un día quieren buscar, no sé, les pregunta a su doctor de patología algo por molestarlos, y les dice, ¿dónde hay ejemplos de epitelio cúbico, o de cilíndrico, o de plano? Con quien nunca le fallan es con riñón. Riñón tiene todos absolutamente. O sea, no, ya no se avientan a decir que parte del riñón y de la nefrona, ¿no? Ya tampoco pecan de soberbios, pero si dicen riñón, ya no les puede decir que no. Va, entonces, ahora, lo más sencillo es lo de aquí abajo, las capas, porque hasta parece como for dummies, ¿no? Es importante al momento de hacer las subdivisiones. O sea, ya cuando yo vi la última capita, vi que era una célula plana, cúbica o cilíndrica, pues ya medio me orienté, ¿no? Ya medio pensé en qué estaba haciendo ese órgano. Si hizo solo una capa de planas, pues dije, a lo mejor es un vaso sanguíneo, es el corazón, a lo mejor es un vaso linfático, qué sé yo, a lo mejor es la pleura, por ejemplo, también son planos simples. Si vi más de una capa de epitelio plano, pues digo, pues como que esto ya no me suena a algo que permita comunicación tan sencilla. A lo mejor estoy viendo la piel o estoy viendo otros órganos y sistemas que sirven para evitar fricciones, que ahorita platicamos de esta división por órganos y sistemas. Entonces, las capas sí importan. En general, el epitelio que más capas forma es el plano. Es el que se hace de 1000 capas, ¿no? De que la piel de la planta del pie tiene como 60 capas, la piel normal tiene como de 10 a 15, depende de cuánta fricción se expongan. Por eso las plantas de sus pies son tan duritas, por el número de capas que tiene el epitelio plano estratificado. Pero bueno, se llama estratificado desde que tiene 2 capas o más. Entonces, si tenemos una capa, se llaman epitelios simples. Ojo, las capas se cuentan desde la membrana basal. Doctor, Porque si yo les pongo una rebanada de esta cosa, pues a lo mejor esto parece así un mosaico, ¿no? es que ya acabó la clase. Ay, qué no, fue el rollo ya. Hombre, no acabamos con nada. ¿Qué prefieren? Vemos... O sea, ¿repasan este tema o qué hacemos? Porque si nos falta un chorro y vamos bien atrasados. Lo podemos terminar. Va, y nos apuramos con los tejidos especializados, le echan un buen de ganas, ¿va? Para verlos rápido. Órale. Bueno, descansen. Bueno, que tengan su clase.